Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie Patriarcas y Profetas, donde hablaremos de la gran experiencia de pasar el Mar Rojo en seco. Además de esto, veremos a Dios como el Dios siempre presente. Quédate hasta el final para que podamos recordar esta hermosa historia. Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos este mensaje. Sin más, ¿estás preparado? Pues ven y sígueme. El pueblo de Israel, ya preparado, inició su camino hacia la libertad, lograda gracias a la intervención de Jehová. En su salida fueron muchos los egipcios que se unieron a la multitud de 600,000 hombres, sin contar los niños. Algunos egipcios se unieron para escapar de las plagas, otros por excitación y curiosidad. Al salir los hijos de Israel, los egipcios dieron el pago de su trabajo no remunerado, cumpliéndose en esto la promesa hecha a Abraham, que después del tiempo de esclavitud saldrían con grande riqueza. En el mismo día que se cumplió el tiempo señalado por Dios para su liberación, el Señor cumplió su palabra. También llevaron los huesos de José consigo, que habían servido como recordatorio de la liberación de los israelitas. En vez de pasar por la ruta directa que pasaba por Filistea, el Señor los dirigió al sur hacia las orillas del Mar Rojo. Dios lo dispuso así, ya que el pueblo tenía un conocimiento muy limitado de Dios y muy poca fe en Él. Ellos se habrían aterrorizado y desanimado. Al dirigirlos por la ruta del Mar Rojo, el Señor se reveló como un Dios compasivo y juicioso. Dios daría la seguridad a Israel que estaría con ellos, y partiendo desde Sucot, asentaron en Etán, en la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Dios nunca se apartó de su pueblo. ¿Cuánta seguridad nos debe brindar esto hoy? Saber que nuestro Señor es el Dios siempre presente. Ya en el viaje algunos empezaron a cansarse de la travesía y empezaron a cuestionarse sobre hacia dónde se dirigían. Los temores de una persecución egipcia se despertaron en su mente, pero la nube continuaba guiándolos y ellos le seguían. El Señor indicó a Moisés que se desviarían hacia un desfiladero rocoso junto al mar. Además, el Señor reveló que Faraón los perseguiría, pero Dios sería honrado por su liberación. En Egipto, Faraón y sus siervos pensaban en la locura que habían hecho dejando ir a sus esclavos. Se cuestionaron el hecho de atribuir al Dios hebreo la muerte de los primogénitos y salieron obstinadamente a traer a los israelitas. Donde Israel acampaba, el mar presentaba una barrera infranqueable, mientras en el sur una montaña escabrosa obstruía su avance. De pronto vieron a lo lejos las relucientes armaduras y el movimiento de los carros que venían en plena persecución. Algunos en el campamento clamaron a Dios, pero en su gran mayoría se quejaron ante Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Que no fuera mejor servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Moisés se turbó gravemente al ver que su pueblo manifestaba tan poca fe en Dios, a pesar de haber visto la manifestación del poder de Dios en su favor. Moisés tenía la seguridad que ese era el lugar indicado, ya que había seguido la orden expresa de Dios y les dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Era tanta la inconformidad y queja que al ver la nube que los guiaba se preguntaban si esta sería mejor un presagio de calamidad que vendría a ellos. Así, de acuerdo con su errado pensamiento, el ángel del Señor parecía como el precursor de un desastre. La nube en quien presagiaban desgracia se puso entre ellos y los egipcios. Entonces volvió la esperanza a sus corazones. Moisés clamó nuevamente a Dios y él respondió, ¿por qué clamas a mí?
Di a los israelitas que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídela. Y entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Israel marchó por la tierra seca mientras las aguas se mantenían como murallas a sus lados. Y siguiéndoles los egipcios, entraron tras ellos hasta en medio del mar. Y aconteció que a la vela de la mañana Jehová miró desde la columna de fuego y nube el campamento egipcio y los perturbó. Intentaron volver a la orilla que habían dejado, pero Moisés extendió la vara y las aguas se precipitaron sobre ellos. En el monte, cuando los enemigos de Israel esperaban la victoria, fueron derrotados, y el pueblo pudo ver que la salvación solo provino de Jehová. En ese momento de júbilo, el Espíritu de Dios se posó sobre Moisés, el cual dirigió al pueblo en un triunfante himno de acción de gracias. Solo para que reflexionemos, ¿con cuánta frecuencia elevamos nuestra voz para agradecer a Dios por cada bendición otorgada en nuestro día a día? La gratitud que sintió el pueblo de Israel es la misma que acompañará a aquellos en aquel día cuando Cristo venga y hayan triunfado sobre el pecado. Por último, resaltar que Dios escogió esta manera de liberación para acrisolar la fe del pueblo y fortalecer su confianza en Él. Si en el momento que fue dada la orden de marchar, Israel no hubiese marchado, Dios no les hubiera abierto el camino. Fue por la fe como pasaron el mar. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca. La incredulidad nos susurra: esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino. Pero la fe nos impele valientemente a avanzar, esperándolo todo y creyéndolo todo. ¿Y qué de ti? ¿Cómo enfrentas tu día a día? ¿Solo puedes ver muros, montañas y obstáculos, o puedes ver la vida con esperanza en Dios? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Y no olvides, soy discípulo